96.5. Buenos días, 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y de la televisión nacional. En este jueves 16 de abril, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y la de los canales 29, pues que es Teleuniverso de Santiago de los Caballeros, y el canal 24 de Santo Domingo TV, que a partir de las 9 de la mañana, pues están con el Sol de la Mañana. Buenos días a todas las personas que siguen el contenido del Sol de la Mañana a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos a ver cuál es la agenda que tenemos hoy en el comentario de los temas más importantes. Vamos a ver cuál es la agenda que tenemos en el día de hoy. Vamos como de costumbre con algunas informaciones sobre la lucha contra el COVID-19 en RD y la panorámica mundial. También vamos a tratar de respondernos una gran pregunta que hoy se la están formulando en muchos países del mundo. La gran pregunta del momento, esta es la gran pregunta: ¿ha sido correcta la paralización de la economía mundial como mecanismo de aislamiento social para contener la expansión del COVID-19? Esa es la gran pregunta. Entonces, hablaremos también del futuro de David Collado. Y hay un informe coyuntural de CIT Latinoamérica que vamos a referirnos a él, y sobre el difícil momento que tiene la Junta Central Electoral. Bueno, señores, entonces, inmediatamente con algunas informaciones que tienen que ver con la situación de la pandemia, nosotros que siempre nos guiamos por el mapa de la situación real del COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, pues en el día de hoy ese mapa amanece con 2.076.015 casos confirmados en el mundo. 2.076.015 casos confirmados. De ello, estamos hablando de 138.008 fallecimientos. Eso es lo que ha ocurrido en el mundo hasta ahora con la situación del COVID-19, encabezando los Estados Unidos de América, que tienen 639.664 casos, seguido de España con 180.659, Italia 165.155, Alemania 134.753 y Francia 134.582. Vemos que tanto Francia, Alemania e Italia se han quedado más o menos en una curva ya bastante aplanada. España la ha aplanado un poco, pero es mucho más alta que la de estos tres países, y en Estados Unidos pues
hay una situación realmente todavía descontrolada de la expansión del COVID-19. Entonces, nosotros, pues, algunas medidas queremos hacer llegar nuestra condolencia al coronel Fran Félix Durán, vocero de la Policía Nacional, por el lamentable fallecimiento de su padre, don Fran Durán Rosado. Don Fran Durán, el profesor Fran Durán Rosado, de Constanza, era el padre del vocero de la policía, el coronel Fran Félix Durán. Entonces, nuestras condolencias por el lamentable fallecimiento de su padre. Ayer dijo Gustavo Montalvo, informó ayer que no hay planes para la extensión del toque de queda que empieza a las 5 de la tarde. Hubo en la rueda de prensa una sugerencia del ministro Rafael Sánchez Cárdenas para que las autoridades trataran de endurecer un poco más las medidas en el horario que no correspondía al toque de queda, y muchas personas le dieron a esto la lectura de que venía una extensión del toque de queda. Incluso algunos dijeron que el ministro había planteado eso. Él no planteó realmente eso, y después también lo aclaró. Y bueno, ya la comisión de alto nivel informó que no hay esos planes. Yo estoy de acuerdo con que el toque de queda no se extienda. Estoy de acuerdo con que el toque de queda no se extienda. Estoy de acuerdo con que sigamos apelando a la madurez ciudadana, a la educación, pero esto es sumamente delicado. Esto es sumamente delicado porque estamos hablando de producir un mayor nivel de enfrentamiento entre las autoridades y las personas que salen a las calles. Y en esa situación, en una democracia, que es bien cierto que estamos en una etapa en la que están algunos derechos suspendidos, pero siempre se van a dar incidentes que después, en países donde la politiquería es tan irresponsable, tienen otra lectura. Desde luego, hay casos frente a lo que la respuesta tiene que ser contundente. El hecho de que se apedree, se le dé una pedrada en la cara a un agente policial que está haciendo su trabajo, que está expuesta haciendo su trabajo, es una cosa que amerita de sanciones drásticas. Pero ya con relación a esto del toque de queda, hay que comprender que vamos en camino a un mes de una situación que nunca se había puesto en práctica en nuestro país. Nuestra generación realmente, yo creo que no recordaba un toque de queda, y esa es nuestra generación. Hay otras que ni siquiera lo vieron, lo han vivido, un toque de queda. Entonces, yo creo que seguir pues planteándole a las personas que es su propia vida la que se está poniendo en riesgo, su propia vida, es la de sus seres queridos, y aunque haya algún cambio en el futuro inmediato, el aislamiento social va a seguir siendo una medida que la sociedad tendrá que seguir poniendo en práctica. Entonces yo no estoy de acuerdo con mayor extensión de toque de queda, porque de todas maneras, señores, el gobierno y las autoridades tienen que saber que después que se cuente el primer mes de este toque de queda, de manera natural se va a ir produciendo una flexibilización, porque esta situación
para la mayor parte de la población es prácticamente inaguantable. Inaguantable. Unos los asumen con más disciplina que otros, etcétera, pero esto es inaguantable. Entonces, le pedimos al gobierno con mucha valentía que endurezca, que haga todo lo que tenga que hacer, etcétera, pero los mismos que le estamos pidiendo al gobierno que tome todas las medidas que tiene que tomar, somos los mismos que después políticamente le van a cobrar al gobierno la impopularidad de las medidas que adopte. Si al gobierno se le pide que adopte todas las medidas del mundo. Cuando esas medidas generen impopularidad, cuando esas medidas generen rechazo de una parte de la población, entonces las consecuencias políticas se la cobran a quien está trabajando para tratar de proteger a la población. Entonces, como que el negocio no es muy bueno. El negocio no es muy bueno. Entonces, que se mantenga la situación como está hasta ahora, tratando de contener hasta que haya otras medidas que yo creo que en el futuro inmediato, y esa es parte de un tema importante que trato en el día de hoy, ya hay que ir contemplando otras cosas. Hay que ir contemplando otras cosas. Entonces, quiero saludar que fueron repatriados 21 o 23 dominicanos que estaban en Argentina. Recibí tempranito una comunicación de la embajadora Mayori Espinosa, la embajadora dominicana en Argentina, donde ya fue despachado en el día de ayer el vuelo donde salían estos dominicanos hacia su país. Es decir, que ya se logró resolver la situación de dominicanos que estaban varados en Argentina y entonces vienen aquí y se acogen al protocolo correspondiente en esa situación. Ayer hubo una reunión con el ministro José Ramón Peralta de los representantes de sectores empresariales y comerciales. Esto se trata de ir ya planificando cuál es el país post-coronavirus. Y post-coronavirus no quiere decir un país que ha superado el coronavirus. El coronavirus no lo va a superar la República Dominicana. El coronavirus no lo va a superar Estados Unidos. El coronavirus no lo va a superar ningún país del mundo. Porque tal y como decía Bill Gates en un artículo que leímos en gran medida aquí en El Sol de la Mañana, mientras exista coronavirus en algún rincón del mundo, también el coronavirus está en tu país. Porque con la globalización, pues este es uno de los, digamos, de las cosas que vienen eslabonada, encadenada con la globalización. Entonces, no hay país que vaya a derrotar el coronavirus. No es posible que ningún país lo derrote porque la lucha contra el coronavirus no es una lucha de países de manera individual. No. Mientras exista coronavirus en alguna parte del mundo, el coronavirus está presente en todas partes del mundo. Y mientras no aparezca una vacuna, pues tendremos coronavirus. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Entonces, qué bueno que se esté planificando cuál es la situación que pudiéramos tener, cuál es el escenario en el que nos vamos a mover ya en el futuro inmediato, después de haber cuando menos controlado la curva del coronavirus. Eso es lo que representaba esa reunión en el día de ayer, que estuvo el presidente del CONES, el presidente de la Asociación de Industria, estuvieron algunos empresarios propietarios de supermercados y de otras actividades comerciales. Igual que veo que los empresarios de Herrera también están proponiendo un plan para la reactivación económica. Alemania, pues, ha decidido que a partir del próximo lunes empieza la reactivación de su economía.
manteniendo fuera de actividad las que representan concentraciones de público, es decir, los espectáculos, los cines, los restaurantes, las discotecas, etcétera. Esas cosas, los lugares de diversión se mantienen cerradas, pero las otras actividades pues van a empezar a realizarse en un panorama en el que está presente el coronavirus. ¿Qué pasa? Que a eso me quería referir. Hay un artículo de un distinguido economista. Antes, pues referirme brevemente a lo que fue el último informe que tuvimos en la República Dominicana. Estamos hablando de 189 fallecidos y estamos hablando de 208 recuperados, que tal y como destacamos ayer, pues ya tenemos la buena noticia de que nuestros recuperados han superado la cantidad de fallecidos, que hasta ayer se habían realizado unas 11.741 pruebas y que de ellos 8.127 fueron descartados. Es decir, que cerca del 70% de la gente que se somete a prueba por sospecha de coronavirus, por haber estado en contacto con el virus, por presentar algunos síntomas, cerca del 70% realmente resulta negativa. Entonces, me refería a un planteamiento que está haciendo Steve Hanke. Steve Hanke es un distinguido profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que es esta misma universidad que está llevando con mucha actualización el mapa real del coronavirus, como lo están llevando otras, pero realmente es muy práctico y actualizado este mapa de la Universidad Johns Hopkins. Entonces, ¿qué está planteando él en el fondo con relación a esta situación? Él está planteando en este trabajo, el señor Steve Hanke está planteando que con el cierre de la actividad productiva a nivel mundial, pues se ha usado un mazo para abrir una avellana. Si se está usando un mazo para abrir una avellana, el mazo que debe usarse para derribar una pared de concreto, se está usando para abrir una avellana. ¿Qué quiere decir? Que la medida de cierre para él es un desborde que provoca más daño que soluciones. Y cita el caso de algunos países que se las han podido arreglar combatiendo el coronavirus con apertura de sus actividades. Lo que él no dice, y eso hay que destacarlo para ser lo más objetivo posible, que entre esos países que él cita, él está hablando de países como Singapur, como Corea del Sur, está hablando de Suecia, está hablando de Japón, que en esos países pues hay una cultura que por lo general propicia una cierta distancia en la convivencia social y hasta en la propia conveniencia familiar. El caso, por ejemplo, de los japoneses, que hasta el saludo más afectuoso es un saludo con distanciamiento, y de ellos viene esto que estamos aplicando ahora, de dejar pues los zapatos fuera de la casa cuando uno ha estado en la calle, etcétera. Esa es una tradición, esa es una costumbre. Y de hecho lo aplican algunas creencias religiosas también en el mundo. Entonces, sí, esos países tienen un aspecto cultural
que le permite hacer las dos cosas. Nosotros no tenemos esa tradición cultural. Sin embargo, es cierto que en estos momentos hay más de 3.500 millones de personas que están en sus hogares en todas partes del mundo. Eso ha ralentizado la economía mundial y lo que se prevé que los efectos de esa situación pudieran ser peores, no que lo de la gran recesión del 2008 o la crisis inmobiliaria, no, que esos efectos pudieran ser peores que lo de la Gran Depresión de 1929. Entonces, detrás de eso vienen otras secuelas, porque si bien es cierto que este virus no tiene distinción en términos sociales, lo cierto es que por una serie de cosas, en el fondo, cuando vamos a las estadísticas de los fallecimientos, en todas partes del mundo, aunque las cosas empezó de una manera, pero ya eso se va revirtiendo. Y siempre lo que ponen los peores números son los más pobres. Los más pobres, los mismos que en estas circunstancias llevan también una parte sumamente difícil por la situación de la economía. Entonces yo creo que es tiempo de que el mundo vaya repensando, y digo el mundo porque la República Dominicana vive dentro de un esquema internacional que sus medidas no pueden ser individuales. Nosotros políticamente no resistimos realmente una situación de medidas que sean exclusivas de la República Dominicana. ¿Usted se imagina que la República Dominicana hubiese intentado, pues, mantener una postura distinta a la que estaba recomendando la Organización Mundial de la Salud y a la que estaban aplicando los países más desarrollados del mundo que tienen este problema, que todos están aplicando el aislamiento social? Bueno, el gobierno dominicano no valiera dos centavos, porque el nivel de crítica de todas las muertes, etcétera, hubiese sido porque el gobierno dominicano no está aplicando las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno se ha ceñido al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Francia, en España, es parecido a lo que está ocurriendo en la República Dominicana con las medidas de aislamiento social, solo que la realidad socioeconómica es distinta. Ayer en Estados Unidos, pues todo el mundo empezó a recibir los $1,200 que ha sido el primer aporte económico del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hemos diseñado planes, la gente está recibiendo ayuda, pero por más abarcadora que sea la ayuda que está recibiendo la gente, hay una parte importante, difícil de identificar, que es esa parte que se mueve en la economía informal, que no va a recibir esas ayudas por más que el gobierno trate de extender su brazo. No le va a llegar a mucha gente que la requiere, aunque le está llegando a muchas otras personas que también la requieren. Entonces, yo sé que esta no puede ser una medida particular de la República Dominicana. Lo importante es que ya en el mundo se viene revisando esta medida, porque ya España, y eso lo informamos, pues esta semana, ya España arrancó desde el lunes. ¿Qué hizo España? Bueno, reactivar la industria. Vamos a reactivar la industria y vamos a reactivar la construcción. Construcción solamente en los lugares donde no vivan personas. Es decir, usted está haciendo un edificio nuevo, una torre nueva, etcétera, usted puede trabajar. Usted está haciendo reparaciones en una torre donde viven personas, ahí no. Pero ya esas actividades
se le puso herramienta a la gente en sus manos para tratar de ir reactivando de manera paulatina. Es decir, ya hay una corriente internacional que se está moviendo hacia ese cambio. Entonces nosotros debemos contemplar la posibilidad de hacer eso, porque hay una realidad. Cuando nosotros estamos enviando, como ha ocurrido, a toda la población al confinamiento en sus casas, a una parte de la población la estamos enviando al confinamiento en hacinamiento. Es decir, la estamos enviando a un confinamiento que no les resuelve su problema de aislamiento social, porque materialmente no tienen esas posibilidades. A nivel de clase media y de clase media alta, pues hay aislamiento social. Aquí hay muchas personas que ni se ven con sus hijos, ni se ven con sus nietos. Los profesionales de sedes profesionales de la medicina que se han aislado para poder cumplir con sus compromisos sin poner en riesgo a su familia. Esto lo ha podido hacer un sector de clase en la República Dominicana, pero hay una parte que no, que le es totalmente imposible. Es decir, que lo estamos sacando de la supuesta exposición que pudiera tener en su trabajo y lo estamos dejando en un hacinamiento en sus hogares. Entonces, cuando tengamos una circulación comunitaria del virus, indiscutiblemente que esa medida de aislamiento social ya no será efectiva, porque ahí es imposible en una buena parte de la población esos niveles de aislamiento social. Entonces es tiempo de que vayamos ya programándonos para un cambio de estrategia que nos permita restablecer un poco la actividad económica, porque por otra parte ya hay una realidad que es irresistible y le está dando a todo el mundo. Le está dando a todo el mundo, incluyendo a los medios de comunicación, que ya la situación se va tornando cada vez pues más crítica, porque si no hay actividad económica, tampoco hay, digamos, la publicidad como corresponde en un momento donde hay actividad económica. Entonces, realmente sin publicidad se hace insustentable el mantenimiento de los medios de comunicación. Entonces, hay que ir ya, tenemos que prepararnos para ver qué parte de nuestra actividad económica va a ser restablecida en un tiempo relativamente corto, porque nosotros no resistimos una postergación y una serie de cosas. Eso que está diciendo que el colegio médico, que las sociedades especializadas, no, que 24/7 y represión para todo el mundo. No. Esos son los primeros que van a acabar con el gobierno, cuando el gobierno, por producto de hacer una serie de cosas, pues resulte que se encuentre con un nivel de impopularidad, porque hasta usted ayudando a la gente, hasta por querer ayudar a la gente, usted también se genera realmente dificultades, se genera problemas. Señores, miren, en el plano de la política, pues el alcalde David Collado se despide de la alcaldía, como todos los alcaldes que no continuaron. Se despide de la alcaldía el próximo 24 de abril. Pero hemos observado algunas señales muy significativas de que el proyecto que está detrás de David Collado es bastante consistente. Fíjense los respaldos con los que ha aparecido David Collado anunciando las iniciativas que ha puesto en práctica, como la de esta creación que ha sido la de Santo Domingo Aliados, que es la que está entregando
1 millón de mascarillas de tela y 1 millón de guantes en el Distrito Nacional, sobre todo en los barrios que tienen mayor nivel de hacinamiento, para que la gente pueda estar en su actividad práctica con el menor grado de exposición posible. Fíjense la situación de estas instalaciones de sanitizantes, también en lugares muy, muy populares. Todo esto ha contado con un respaldo que indica que ahí hay una base de apoyo con la que no cuenta en estos momentos ni siquiera el principal candidato de la oposición, y que ya la desearía también tener en su entorno el candidato del gobierno. Es decir, está demostrando una base de apoyo que no la ha mostrado a nivel social, a nivel de sectores importantísimos, que no la están mostrando los otros candidatos. No la están mostrando. Entonces, ahí hay señales de que pudiera aún ocurrir algo. No sabemos en definitiva qué va a pasar con el tema de las elecciones en la República Dominicana, porque esa convocatoria que ha hecho la Junta Central Electoral, que por cierto, un día después de la emisión de la resolución 42-2020, viene este informe de la OEA, y al problema que ya acarreaba consigo esa resolución, que es la debilidad por ser una resolución inconstitucional, pero sin buscar ninguna lectura claramente inconstitucional. Porque usted puede leer, como decía Servio Tulio, la Constitución de manera transversal, léala como quiera y búsquese el artículo 209, y ese artículo es muy preciso. Ese no deja ningún lugar que interpretación, que a duda, etcétera, etcétera. Es decir, la Junta Central Electoral no tiene capacidad de cambiar las fechas que ha puesto la Constitución para la celebración de unas elecciones. Entonces, si sumamos esos dos factores, el factor de el golpe terrible que recibe esa institución en su imagen por este informe, que ha pretendido subsanarlo en el día de ayer con la cancelación de Miguel Ángel García, el director de informática de la Junta Central Electoral, que había estado suspendido. Yo creo que esa medida de por sí no es suficiente. Esa medida no es suficiente, porque ahí se está hablando de una situación que no hay manera de explicarla. Señores, la Junta Central Electoral le dijo a este país que el voto automatizado estaba blindado. Si el voto automatizado está blindado y se produce un fracaso del voto automatizado, un partido como el PLD, que estaba apostando a ganar esa contienda y que solamente se preparó para esa posibilidad de ganar esa contienda, cuando se produce esta situación y la reacción rápida con la que se solicita la anulación de todo el proceso, ese partido inmediatamente pensó en la hipótesis del sabotaje. Aquí debió producirse un sabotaje, porque todo esto estaba plenamente garantizado, esto estaba blindado, esto había sido sometido a control de calidad, se habían hecho una serie de cosas. El informe dice que no. El informe dice que no, que ¿cuánto costó eso? 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos costó eso. Por una parte se habló de 1.600 millones de pesos. En todo el proceso estamos hablando de cerca de 6.000 millones de pesos en el montaje de esas elecciones que se tiraron a un zafacón. Entonces, ¿cuánto costó eso? Y todo lo que se le dijo a este país, que eso estaba garantizado, blindado. Coño, y eso era una mierda. Eso era un tollo. Entonces, venir con que, bueno, ya yo cancelé a fulano, pero ya tú se resolvió. No, eso no se resuelve así.
Eso no se resuelve así, porque lo que generó esto, señores, miren, si en este país no hay gente con la cabeza bien puesta, que independientemente de todos los movimientos que se armaron, apostaron a la institucionalidad, incluyendo una parte del liderazgo mediático de este país que apostó a la institucionalidad con relación a esto, y a que se celebraran las elecciones y a que se investigara cualquier cosa. Y si todos no hubiésemos ido por ese derrotero irresponsable que se generó en este país, no se sabe dónde estuviéramos ahora. No se sabe dónde estuviéramos ahora. Entonces, no es verdad que la Junta Central Electoral está en condiciones de llamar a unas nuevas elecciones con un llamado que en primer lugar es inconstitucional, y en segundo lugar cuando su credibilidad está por el suelo. Es decir, no tiene la capacidad de manejar un nuevo proceso electoral sin cambios importantes que la doten de la confianza necesaria para manejar un proceso electoral. Pero en tercer lugar está también la situación de la pandemia, que es una realidad que, si bien es cierto que estamos abogando por un cierto restablecimiento de algún tipo de actividad económica, eso lo hacemos dentro del criterio de que para mucha gente pudiera ser más seguro estar en su empresa que estar en la casa. Para mucha gente es más seguro estar en su empresa que estar en la casa. Y de paso, si lo que necesitamos es recursos para enfrentar el problema del COVID-19, si lo que necesitamos es recursos para enfrentar ese problema, no podemos al mismo tiempo deteriorar completamente la economía que va a generar los recursos que necesitamos para eso. Entonces, pero de ahí a que, sin haber definido eso, ya tengamos establecida una convocatoria, todo el mundo sabe que eso es eufemismo. Lo mismo que cuando la Junta dijo de que, miren, las elecciones del 17 de mayo van, y hizo la proclama. Y dijo, pero no hagan esos aspavientos, señores, que todo el mundo sabe que eso no va para parte. Vamos a ser sinceros en primer lugar y vamos a ser serios en esto y establecer las cosas con aterrizaje. Fíjense que esa convocatoria que hizo la Junta no tiene todavía ni el aval del PRM, que no llegó a pronunciarse sobre el tema de la convocatoria, y el PLD, que emitió ayer unas declaraciones, se refirió al tema del informe de la OEA, reaccionando sobre la base de que era un partido que, en términos de lo que pasó, fue el que pagó las peores consecuencias de lo que pasó, sin haber tenido ningún tipo de responsabilidad en lo que ocurrió. Entonces, eso por ahí. Por otra parte, bueno, dice el coronel que él va a la justicia. Yo no sé si el técnico de Codetel va también a la justicia. Ellos tienen derecho a hacer sus reclamaciones. Ellos tienen derecho. Pero yo reitero, aquí hay cosas que están pendientes. Hay cosas que están pendientes porque, bueno, no hubo sabotaje. No hubo sabotaje. Ahora, yo le pregunto a la empresa, claro, un técnico que va a brindar un servicio de seguridad, de garantía de un proceso electoral democrático, en manos de empresas confiables que van a tener un rol imparcial, ¿podía hacer lo que hizo este señor sin que la empresa se haya pronunciado con relación a eso? Sin que la empresa le haya dicho a este país, miren, ocurrió esto. En relación con esa no es la conducta que debe pues primar, y haya, porque yo decía ayer, la conversación entre estas personas nadie se la inventó. Nadie se la inventó. Entonces, ahí hay un asunto que ese no se puede dejar pasar por alto. Si el otro señor, que es un oficial de la policía, quiere estar haciendo bulla y embromando en el medio, bueno, que lo haga. Que lo haga, pero ahí hay una responsabilidad, que repito, que yo no he visto cuál es la posición de la empresa. Es decir, un técnico que va a servir en un proceso electoral, que esa empresa tiene un papel que desempeñar allí, puede ser una persona que pues
tenga un rol parcializado, que tenga un rol parcializado, que tenga, digamos, compromiso con uno de los entes que está participando en ese proceso, que esté bajo su jefatura, que esté bajo su coordinación. ¿Eso es posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, me gustaría conocer una posición en relación con lo que ahí ha ocurrido. Son las 7:37 minutos. Vamos a una pausa y continuamos con otros comentarios. Cambio y fuera.